Mi esposa me acusa de maltrato frente a toda su familia para justificar su engaño, pero un mensaje programado la deja expuesta. Todo empezó así. Hace 6 meses, Mónica dejó de dejar su teléfono sobre la mesa. Fue un cambio sutil, pero yo lo noté de inmediato. Llevábamos 8 años de casados y siempre habíamos tenido una política de transparencia total. No es que no revisáramos las cosas, simplemente no había secretos. Pero un martes cualquiera, ella empezó a llevarse el móvil hasta el baño. Cuando le pregunté si pasaba algo, se limitó a decirme que estaba estresada con un nuevo proyecto en la oficina de logística donde trabaja. Me dijo que su jefe, un tipo llamado Julián, era un perfeccionista insoportable y que tenía que estar pendiente de los correos a toda hora. Yo le creí. Siempre había confiado en ella. Incluso cuando empezó a llegar 2 horas más tarde cada día, me convencí de que era por su ascenso. Preparaba la cena, la esperaba y ella llegaba con una energía extraña, entre eufórica y distante. Me daba un beso rápido en la mejilla y se encerraba en el despacho a terminar unos informes. Yo me quedaba en la sala, mirando la televisión, sintiendo que algo en el aire de nuestra casa se había vuelto pesado, como si las paredes estuvieran reteniendo un secreto que yo no lograba descifrar. Un viernes por la noche, Mónica me dijo que tenía una cena de empresa. Se arregló más de lo habitual. Se puso un vestido rojo que yo le había regalado hacía 2 años y que decía que le quedaba demasiado ajustado. Esa noche le quedaba perfecto. Se perfumó, se miró al espejo y ni siquiera me preguntó cómo se veía. Solo me dijo que no la esperara despierto. Eran las 8 de la tarde. A las 3 de la mañana, todavía no había regresado. La llamé 3 veces. La primera dio tono y luego se fue al buzón. Las otras 2, el teléfono ya estaba apagado. No pude dormir. Me senté en el sofá con una sensación de vacío en el estómago que me quemaba. A las 4:30 escuché su coche aparcar. Entró en silencio, quitándose los tacones. Cuando me vio sentado en la oscuridad, dio un salto. No fue un salto de sorpresa normal, fue un salto de puro terror. ¿Qué haces aquí despierto?, me gritó. No me preguntó si estaba bien, ni se disculpó por la hora. Me atacó directamente. Me dijo que mi comportamiento era controlador, que no podía respirar con mi vigilancia constante y que estaba harta de sentir que vivía con un policía en lugar de con un marido. Esa fue la primera vez que vi ese brillo de odio en sus ojos. Yo no había dicho nada, ni una palabra, pero ella ya estaba construyendo una narrativa. Se fue a la habitación y cerró la puerta con llave. Yo me quedé en el sofá, procesando lo que acababa de pasar. Me di cuenta de que el ataque era su mejor defensa. Estaba usando la agresividad para desviar la culpa. En ese momento, mi confianza se rompió por completo. Al día siguiente, decidí que no iba a ser el tonto de la historia. Mónica se despertó tarde y actuó como si nada hubiera pasado, pero mantenía una distancia glacial. Dijo que se iba a pasar el día con su madre, Silvia, porque supuestamente Silvia estaba pasando por una crisis emocional. Yo sabía que era mentira. Silvia es una mujer fuerte, casi autoritaria, que no tiene crisis emocionales por nada. Pero dejé que se fuera. En cuanto escuché el motor del coche alejarse, entré en el despacho. Mónica siempre ha sido descuidada con la tecnología antigua. Tenía un iPad viejo que usaba para leer recetas y ver series en la cama. Lo encendí. Estaba vinculado a su cuenta de iCloud. Lo primero que vi fueron las fotos. No eran fotos de paisajes. Eran fotos de ella en hoteles. Fotos con Julián. El tipo no era el jefe insoportable que ella describía. Era un hombre de unos 40 años, con aspecto de gimnasio y una sonrisa de suficiencia que me revolvió las entrañas. Pero lo peor no fueron las fotos. Lo peor fueron los mensajes de WhatsApp que se sincronizaban en tiempo real. Leí conversaciones que me destrozaron el alma. Hablaban de mí con un desprecio absoluto. Julián le preguntaba, ¿todavía no te ha dejado el aburrido de tu marido? Y ella respondía, no, sigue ahí, siendo el mismo estorbo de siempre. No sé cuánto más voy a aguantar su cara de perro apaleado. Pero no te preocupes, tengo un plan para que cuando me vaya, él sea el que quede como el malo de la película. Nadie me va a juzgar a mí. Me quedé helado. No solo me estaba engañando, sino que estaba planeando mi destrucción social. Sabía que su familia era sagrada para ella. Su padre, Ricardo, es un hombre de la vieja escuela, muy estricto con la moralidad. Su hermana, Sandra, siempre me había visto como el marido ideal. Mónica sabía que si simplemente me dejaba por otro, su familia la repudiaría o, al menos, la criticaría duramente. Necesitaba una excusa. Necesitaba un villano. Y ese villano iba a ser yo. Pasaron las semanas y yo fingí que no sabía nada. Fue el periodo más difícil de mi vida. Tenía que besarla,
comer con ella y escuchar sus quejas sobre el trabajo mientras por dentro sentía que me desangraba. Pero necesitaba pruebas sólidas. Instalé un software legal de recuperación de datos en el iPad y logré rescatar mensajes borrados de hacía meses. También descubrí que Mónica estaba transfiriendo pequeñas cantidades de nuestra cuenta de ahorros conjunta a una cuenta personal que yo no conocía. Estaba vaciando nuestro futuro para construir uno nuevo con Julián. Lo más oscuro empezó cuando ella comenzó a preparar el terreno con su familia. Un domingo, en una comida familiar en casa de sus padres, noté que todos me miraban raro. Silvia, mi suegra, me hizo un comentario sobre controlar el temperamento. Ricardo, su padre, apenas me dirigió la palabra. Me di cuenta de que Mónica les estaba contando historias. Les estaba diciendo que yo tenía arranques de ira, que le gritaba por cualquier cosa y que a veces sentía miedo en casa. Era brillante y retorcido. Mónica nunca me gritaba en público. En público siempre era la esposa perfecta y yo era el hombre que, poco a poco, se volvía inestable. Una noche, ella provocó una pelea en casa por una tontería. Yo no había lavado los platos de la cena. Empezó a gritar de la nada, tiró un vaso al suelo y se puso a llorar de forma histérica. Yo me quedé quieto, sin decir nada. ¿Por qué me haces esto, Adrián?, gritaba ella a pleno pulmón, asegurándose de que los vecinos pudieran oírla. Ya no aguanto más tus maltratos. Se encerró en el baño y llamó a su hermana Sandra. Pude oírla a través de la puerta fingiendo sollozos, diciéndole que yo me había puesto agresivo otra vez. Esa noche supe que el golpe final estaba cerca. Ella no quería un divorcio amistoso. Quería salir de la relación como una víctima superviviente. 2 días después, Mónica anunció que quería organizar una cena especial en nuestra casa para toda su familia. Dijo que quería celebrar que finalmente había terminado el gran proyecto en la oficina. Yo sabía que esa era la trampa. Era el escenario perfecto para su gran actuación final. Invitó a Silvia, Ricardo, Sandra y al marido de esta. Yo me preparé. No iba a dejar que me destruyera sin pelear. Pero no iba a usar la violencia, ni los gritos. Iba a usar su propia arrogancia en su contra. El día de la cena, Mónica estaba extrañamente amable conmigo por la mañana. Me preparó el desayuno y me dijo que quería que estuviéramos bien por la noche. Me pidió que me pusiera una camisa específica, una que me quedaba un poco ajustada en el cuello. Ahora entiendo por qué. Quería que me viera incómodo, tenso. Durante la tarde, mientras ella estaba en la cocina preparando la lasaña, yo entré en su despacho. Sabía que Julián le enviaría mensajes durante la cena para saber cómo iba el plan. Ella siempre borraba los mensajes comprometedores antes de que yo pudiera verlos, pero había algo que ella no sabía manejar bien: la configuración avanzada de las notificaciones y los mensajes programados de ciertas aplicaciones de mensajería que Julián usaba para su trabajo. Hice un movimiento arriesgado. Accedí a su cuenta de mensajería desde el ordenador del despacho, que ella dejó encendido por descuido. Julián le había enviado un mensaje programado para las 10 de la noche de esa noche, justo cuando la cena estaría en su punto máximo. El mensaje decía: espero que ya le hayas dado el espectáculo a tus padres. Avísame cuando el idiota esté fuera de casa para ir a buscarte. Te amo, mi valiente. No lo borré. Hice algo mejor. Configuré una respuesta automática y programé que toda la conversación se enviara a un grupo de WhatsApp que teníamos con toda su familia, un grupo llamado Familia Unida, exactamente a las 10:05 de la noche. La cena empezó a las 8:30 de la tarde. El ambiente estaba cargado. Silvia me miraba con una mezcla de lástima y reproche. Ricardo estaba serio, analizando cada uno de mis movimientos. Mónica servía el vino con una mano temblorosa, pero mantenía una sonrisa perfecta ante sus padres. Yo apenas hablaba. Comía en silencio, sintiendo el peso de las maraadas sobre mí. A mitad de la cena, Mónica soltó una copa de vino. El líquido tinto se esparció por el mantel blanco como una mancha de sangre. ¡Ay, no!, exclamó ella, y de repente, su rostro se transformó. Empezó a temblar de verdad. Miró a su padre y luego me miró a mí con un miedo fingido que me dio escalofríos. Lo siento, Adrián, por favor, no te enfades. Fue un accidente. No me grites, por favor. El silencio en la mesa fue absoluto. Yo no había abierto la boca. Ricardo se puso de pie, golpeando la mesa con la palma de la mano. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con una voz de trueno. Mónica rompió a llorar, tapándose la cara con las manos. Papá, no quería decíroslo así, pero ya no puedo más. Adrián, él no es quien creéis. Me controla todo, me grita por cualquier fallo. Vivo con miedo de que un día pase algo peor. Por eso he estado tan distante. Tengo miedo de mi propio marido. Silvia se acercó a ella y la abrazó con fuerza.
Sandra me miró con una furia que nunca le había visto. Eres un monstruo, Adrián. Siempre pensamos que eras un buen hombre, pero Mónica nos ha contado lo que le haces pasar en privado. ¿Cómo has podido? Yo me quedé sentado, manteniendo la calma. Sentía el corazón latiéndome en las sienes, pero no iba a perder los papeles. Si gritaba, les daría la razón. Mónica, dije con voz baja y pausada, ¿estás segura de que quieres hacer esto delante de todos? No trates de intimidarla más, gritó Ricardo, acercándose a mí. Coge tus cosas y lárgate de esta casa ahora mismo. Mañana vendremos por el resto de sus pertenencias. No te quiero cerca de mi hija ni un segundo más. Si intentas acercarte a ella, llamaré a la policía. Mónica, desde el hombro de su madre, me lanzó una mirada rápida. Fue solo un segundo. No había miedo en sus ojos. Había triunfo. Me había ganado. Había logrado que toda su familia me odiara y que ella saliera como la mártir. Miré el reloj de la pared. Eran las 9:58 de la noche. Ricardo, Silvia, solo os pido 5 minutos. Si después de esos 5 minutos seguís pensando lo mismo, me iré y no volveréis a saber de mí, dije, intentando que mi voz no temblara. No tienes nada que decir, escupió Sandra. Mónica nos ha enseñado las fotos de los moratones que le dejaste en los brazos. Me quedé helado. ¿Moratones? Ella misma se los habría hecho para inculparme. La maldad de esta mujer no tenía límites. Solo mirad vuestros teléfonos, dije. En ese momento, el salón se llenó de pitidos y vibraciones. Uno tras otro, los teléfonos de todos los presentes empezaron a recibir notificaciones. El grupo, Familia Unida, estaba ardiendo. Mónica se puso pálida. Su llanto se detuvo en seco. Se separó de su madre y buscó desesperadamente su propio teléfono, que estaba sobre el aparador. Ricardo sacó su móvil con el ceño fruncido. Silvia hizo lo mismo. Sandra, que ya tenía el suyo en la mano, empezó a leer en voz alta, primero con confusión y luego con un horror creciente. ¿Qué es esto?, preguntó Sandra, con la voz quebrada. Eran las capturas de pantalla de los últimos 3 meses. Eran los mensajes de Mónica con Julián. Eran las fotos de ellos dos en la cama de un hotel el mismo día que ella dijo que estaba cuidando a su madre enferma. Eran los mensajes donde ella detallaba cómo iba a fingir los maltratos para que su familia la apoyara en el divorcio y no le quitaran la casa. Y finalmente, el mensaje que acababa de entrar de Julián: espero que ya le hayas dado el espectáculo a tus padres. Avísame cuando el idiota esté fuera de casa para ir a buscarte. Te amo, mi valiente. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Mónica estaba de pie en el centro del comedor, con el teléfono en la mano, temblando, pero esta vez el miedo era real. Su rostro se había vuelto grisáceo. Miró a su padre, pero Ricardo no la miraba a ella. Miraba la pantalla de su teléfono con una expresión de asco profundo. Mónica, empezó Silvia, pero su voz se apagó. No podía ni terminar la frase. Yo me puse de pie lentamente. No sentía alegría, solo una tristeza infinita por los años perdidos con una persona que no existía. No solo me ha engañado con ese tipo, dije mirando a Ricardo a los ojos. Ha estado vaciando nuestra cuenta conjunta. Ha planeado cada una de las mentiras que os ha contado. Los moratones que dice que le hice, preguntadle cuándo se los hizo ella misma para completar la función. Ricardo se giró hacia su hija. Su voz era un susurro peligroso. ¿Es verdad todo esto? Nos has estado utilizando para encubrir tus porquerías. Mónica intentó hablar, pero solo le salió un gemido ahogado. Intentó acercarse a su padre, pero él dio un paso atrás, como si ella fuera algo tóxico. No me toques, dijo Ricardo. He estado a punto de pegarle a un hombre inocente por tus mentiras. He estado a punto de destruir la vida de alguien que te ha cuidado durante 8 años. Sandra dejó caer su teléfono sobre la mesa. Miró a su hermana con un desprecio absoluto. Me pediste consejos sobre cómo denunciar a Adrián. Me hiciste llorar de impotencia pensando en lo que supuestamente estabas sufriendo. Eres una persona enferma, Mónica. Mónica, viéndose acorralada, cambió de táctica. Dejó de fingir debilidad y se enderezó. Sus ojos se volvieron fríos y calculadores. Y que si es verdad, gritó, mirando a todos. Estoy harta de esta vida aburrida. Adrián es un mueble, un tipo sin ambición que solo quiere estar en casa viendo la tele. Julián me hace sentir viva. Y sí, necesitaba que me apoyarais porque sois unos moralistas de mierda que nunca habríais aceptado que lo dejara por otro. Ricardo le dio una bofetada. No fue una bofetada fuerte, pero el sonido resonó en toda la habitación. Fue el fin de su relación. Vete de esta casa, dijo Ricardo. Y no vuelvas a mi casa nunca más. Para mí, mi hija ha muerto hoy. Mónica se rió. Una risa histérica y rota.
Esta es mi casa también, papá. La mitad es mía. Así que el que se va es Adrián. Yo sonreí por primera vez en toda la noche. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué un sobre pequeño. En realidad, Mónica, olvidaste un pequeño detalle. El contrato de propiedad de esta casa y el préstamo inicial lo firmamos con una cláusula de infidelidad y conducta deshonesta que tu propio padre sugirió cuando nos casamos, ¿te acuerdas? Ricardo siempre fue muy precavido. Mónica se quedó jalada. Miró a su padre. Ricardo asintió lentamente. Yo puse la mayor parte del dinero para la entrada de esta casa, Mónica. Y puse como condición que si el matrimonio se rompía por una causa grave demostrable, la parte del culpable pasaría a ser propiedad del otro o se reembolsaría mi inversión. Tengo los recibos de las transferencias que has hecho de la cuenta de Adrián a la tuya. Eso es robo. Mónica empezó a gritar. Insultó a su padre, a su madre, a Sandra y, finalmente, se abalanzó sobre mí. Intentó arañarme la cara, gritando que me odiaba, que ojalá estuviera muerto. Su cuñado tuvo que sujetarla mientras ella se retorcía como un animal herido. Llama a la policía, Adrián, dijo Ricardo con una voz vacía. No por maltrato tuyo hacia ella, sino por el escándalo que está montando y por el robo del dinero. Que se la lleven. Mónica se calmó de golpe cuando escuchó la palabra policía. Me miró con un odio puro. No te vas a salir con la tuya, me susurró mientras su cuñado la soltaba. Julián vendrá por mí. Julián ya tiene sus propios problemas, respondí fríamente. Le envié el mismo archivo de mensajes a su esposa hace 10 minutos. Dudo que esté pensando en venir a buscarte. El rostro de Mónica se desmoronó por completo. Se dio cuenta de que lo había perdido todo. Su marido, su familia, su amante y su reputación. Se fue de la casa solo con su bolso y las llaves de su coche. Sus padres no la siguieron. Se quedaron conmigo en el salón, pidiéndome perdón entre lágrimas. Ricardo se sentó en el sofá, hundiéndose en los cojines, pareciendo 10 años más viejo de lo que era hace una hora. Lo siento, Adrián, dijo Silvia, tomándome la mano. No debimos dudar de ti. Es que, ella lo contaba todo con tanto detalle, era tan convincente. Lo sé, respondí. Ese es el problema de las personas como ella. Se creen sus propias mentiras hasta que la realidad las golpea. Pasé el resto de la noche hablando con los abogados de Ricardo. Él estaba decidido a ayudarme a recuperar cada céntimo que ella había robado de nuestra cuenta. No quería nada que viniera de ella, pero tampoco iba a dejar que se saliera con la suya después de intentar meterme en la cárcel con una denuncia falsa de maltrato. A las 3 de la mañana, la casa se quedó vacía. El silencio era diferente ahora. Ya no era un silencio cargado de secretos, sino un silencio de limpieza. Me senté en el suelo de la cocina, rodeado de los restos de la lasaña que nadie se había terminado de comer. Me sentía agotado, pero por primera vez en 6 meses, podía respirar. Sin embargo, sabía que esto no había terminado. Personas como Mónica no aceptan la derrota tan fácilmente. 2 días después, recibí una llamada de un número desconocido. No contesté. Luego llegó un mensaje de texto. Era ella. Esto no ha terminado, Adrián. Crees que has ganado porque mis padres te creen ahora, pero tengo amigos que saben la verdad. Voy a hacer que te arrepientas de haber nacido. No borré el mensaje. Se lo envié directamente a mi abogado. Esa misma tarde, mientras volvía del trabajo, noté que un coche me seguía. Era un coche gris, con los cristales tintados. Traté de no entrar en pánico. Di un par de vueltas innecesarias por el barrio y el coche seguía detrás de mí. Cuando finalmente aparqué frente a mi casa, el coche se detuvo un poco más atrás. Bajé del coche y, antes de entrar en casa, me quedé mirando hacia el vehículo gris. La ventanilla del conductor bajó lentamente. No era Mónica. Era Julián. Tenía un ojo morado y un labio partido, probablemente cortesía de la familia de su esposa. Me miró con una rabia contenida que me hizo estremecer. Me has arruinado la vida, imbécil, me gritó desde el coche. Mónica me contó que tú nos tendiste una trampa. Ella dice que tú la obligaste a enviarme esos mensajes. Me eché a reír. La capacidad de Mónica para manipular a los hombres era realmente asombrosa. Incluso después de ser expuesta, había logrado convencer a su amante de que ella seguía siendo la víctima. Julián, vete a casa, le dije con calma. O lo poco que te queda de vida se va a terminar de hundir. Tengo cámaras en toda la fachada de la casa. Si no te vas en 30 segundos, llamo a la policía y les entrego el vídeo de tu acoso. Él escupió por la ventana, aceleró el motor y salió disparado, quemando rueda. Entré en casa y cerré la puerta con todos los cerrojos. Me di cuenta de que mi vida anterior había muerto y que la nueva iba a ser una batalla constante,
al menos durante un tiempo. Pero no me importaba. Prefería 1000 veces estar en guerra con la verdad de mi lado que vivir en una paz construida sobre las mentiras de una sociópata. Esa noche, mientras revisaba los papeles del divorcio, encontré una pequeña grabadora oculta que Mónica había dejado debajo de mi cama. Seguramente esperaba grabar algún arranque de ira mío después de que ella se fuera, para usarlo en el juicio. La encendí por curiosidad. Solo se escuchaba el ruido estático de la habitación vacía. Luego, un susurro. Era ella, horas antes de la cena, hablando sola mientras escondía el dispositivo. Te vas a pudrir en la cárcel, Adrián. Te vas a quedar sin nada y todos van a escupir cuando vean tu nombre. Escuchar su voz así, tan cargada de malicia pura, me hizo darme cuenta de que nunca la conocí realmente. El ser humano del que me enamoré era un disfraz bien diseñado. A la mañana siguiente, mi abogado me llamó con noticias urgentes. Mónica no se había detenido. Había ido a la comisaría local para intentar poner una denuncia formal por maltrato psicológico y físico, alegando que el mensaje del grupo de WhatsApp fue un montaje digital que yo hice para coaccionarla. Es absurdo, dijo mi abogado. Cualquier perito o informático puede demostrar que los mensajes son reales. Pero el problema es que, mientras se investiga, pueden ponerte una orden de alejamiento y sacarte de tu propia casa de forma preventiva si el juez lo considera oportuno. Sentí un frío repentino. Ella estaba usando el sistema, un sistema diseñado para proteger a víctimas reales, para seguir torturándome. ¿Qué hacemos?, pregunté. Tenemos que atacar primero, respondió él. Tengo la grabación de la cena que hiciste con tu teléfono, ¿verdad? Sí, la tengo toda, dije. Había dejado mi teléfono grabando en el bolsillo de mi camisa durante toda la cena. Perfecto. Vamos a presentar una denuncia por denuncia falsa, calumnias y estafa procesal. Y Adrián, prepárate. Esto se va a poner muy feo antes de mejorar. Me vestí, cogí las pruebas y salí hacia el despacho de mi abogado. Sabía que afuera el mundo seguía girando, pero para mí, el tiempo se había detenido en ese momento en que vi la primera foto en el iPad. Llegué al despacho de Marcelo, mi abogado, con las manos temblando. Le entregué la grabadora que había encontrado bajo mi cama y el teléfono con el audio de la cena. Marcelo es un tipo seco, de los que no desperdician palabras. Se puso los auriculares, escuchó unos minutos y luego me miró por encima de sus gafas. Esto es oro, Adrián. Pero no te confíes. Ella ha jugado la carta de la violencia de género, y en este país, eso se toma con una seriedad que puede pasarte por encima antes de que puedas demostrar que miente. Me explicó que Mónica había ido a un hospital alegando dolores cervicales y ansiedad extrema. Había conseguido un informe médico básico que mencionaba estado de agitación compatible con episodio traumático. Con eso y su declaración, un juez de guardia podría dictar medidas cautelares en cuestión de horas. Teníamos que movernos más rápido que ella. Mientras estábamos en el despacho, recibí un mensaje de Sandra, mi cuñada. Adrián, Mónica acaba de publicar algo en Facebook e Instagram. Tienes que verlo. Abrí la aplicación. Mónica había subido una foto suya, en blanco y negro, con los ojos llorosos y un texto largo. Hablaba de romper el silencio, de los años de infierno invisible, y de cómo por fin había tenido el valor de escapar de su agresor. No mencionaba mi nombre directamente, pero ponía nuestras iniciales. Los comentarios eran una carnicería. Amigos comunes, gente que yo apreciaba, me llamaban basura, cobarde y enfermo. Sentí una náusea física. La velocidad con la que la gente te juzga sin una sola prueba es aterradora. Marcelo me quitó el teléfono de la mano. No leas eso. Es lo que ella quiere. Quiere que pierdas los estribos, que le escribas para insultarla o que vayas a buscarla. Si haces eso, ella gana. Necesita una reacción violenta para validar su mentira. No le des nada. Salimos hacia la comisaría para presentar nuestra denuncia por denuncia falsa. Al llegar, nos encontramos con una patrulla saliendo hacia mi casa. Iban a buscarme. Si no hubiera estado con mi abogado en ese momento, me habrían sacado de mi casa esposado delante de todos los vecinos. Marcelo interceptó a los agentes. Hubo una discusión tensa en el pasillo. Los policías hacían su trabajo, pero Marcelo fue implacable. Les entregó una copia de los audios y las capturas de pantalla de la infidelidad y el plan de Mónica. Mi cliente no se va a ninguna parte, dijo Marcelo con una voz gélida. Vamos a entrar ahora mismo a que preste declaración voluntaria y a entregar pruebas de que la denunciante está cometiendo un delito de estafa procesal y calumnias. Pasé 3 horas en una sala de interrogatorios pequeña y mal iluminada. El inspector Torres, un hombre que parecía no haber dormido en años, escuchó los audios. Cuando llegamos a la parte donde Mónica decía, te vas a pudrir en la cárcel, mientras escondía la grabadora,
Torres paró la grabación y me miró. Es una mujer peligrosa, dijo simplemente. Aún así, el protocolo seguía su curso. Tuve que entregar mi pasaporte y aceptar una orden de alejamiento mutua mientras el juzgado revisaba el material. Me prohibieron volver a mi propia casa porque ella seguía allí legalmente, no podían echarla sin una orden judicial. A pesar de las pruebas, tuve que irme a un hotel con lo puesto. Esa noche en el hotel fue la peor de mi vida. Estaba solo, en una habitación fría, viendo cómo mi reputación se desmoronaba en las redes sociales. Mis padres me llamaron llorando. En su pueblo, la noticia ya había corrido. La gente es cruel. Alguien había pintado maltratador en la puerta del garaje de mi padre. Mi padre, un hombre que nunca ha levantado la mano a nadie, estaba destrozado. Llamé a Ricardo, mi suegro. Me costó que me cogiera el teléfono. Ricardo, por favor, escucha, le dije. Adrián, ya he visto lo que está haciendo, me interrumpió. Su voz sonaba cansada, rota. He hablado con ella. Intenté que entrara en razón, que retirara la denuncia. Se rió en mi cara. Me dijo que si no la apoyaba, diría que yo también la maltrataba de pequeña. Mi propia hija me ha amenazado con hundirme a mí también. Me quedé helado. Mónica no tenía límites. Estaba quemando todos los puentes, incluso los de su propia sangre, con tal de no perder su guerra personal contra mí. Ricardo, lo siento mucho, fue lo único que pude decir. No sientas nada, Adrián. Mañana voy a ir al juzgado a declarar a tu favor. Voy a contar lo que vi en esa cena y lo que ella me ha dicho hoy. Silvia también vendrá. No vamos a dejar que destruya a un hombre inocente. El apoyo de mis suegros fue lo que me mantuvo en pie. 2 días después, se celebró la vista rápida. Mónica llegó con un abogado de oficio, fingiendo una debilidad que me daba asco. Llevaba un collarín y caminaba despacio. Cuando me vio en el pasillo del juzgado, se encogió, fingiendo miedo. Era una actriz consumada. Dentro de la sala, su abogado empezó a leer un relato de terror. Habló de violaciones, de golpes sistemáticos, de control financiero. Yo escuchaba y sentía que estaban hablando de un monstruo, no de mí. Cuando terminó, Marcelo se levantó. No gritó, no hizo teatro. Solo puso un altavoz sobre la mesa y reprodujo el audio de la cena. El juez, un hombre mayor con cara de pocos amigos, escuchó todo el audio en silencio. Luego escuchó la grabación que encontré bajo la cama. El abogado de Mónica intentó impugnar las pruebas, diciendo que habían sido obtenidas sin consentimiento y que estaban manipuladas. Señoría, dijo Marcelo, estas grabaciones se realizaron en el domicilio conyugal y demuestran una conspiración para cometer un fraude judicial. Además, tenemos aquí a los padres de la denunciante, que quieren testificar sobre la veracidad de estos hechos y sobre las amenazas que ellos mismos han recibido. El juez llamó a Ricardo. Ver a ese hombre, tan orgulloso y recto, declarar contra su propia hija para salvar a su yerno fue una de las cosas más tristes y valientes que he presenciado. Ricardo contó cómo Mónica se había jactado de su plan y cómo había intentado chantajearlo esa misma mañana. Silvia, mi suegra, entró después. Lloraba, pero su testimonio fue firme. Confirmó que las fotos de los moratones que Mónica había subido a internet eran antiguas y se debían a un accidente doméstico que ella misma había presenciado meses atrás. Mónica empezó a gritar en medio de la sala. Mentira. Os ha pagado. Adrián os ha comprado a todos. El juez golpeó la mesa. Silencio o la mando desalojar. Mónica no se calló. Se levantó y señaló a su madre. Eres una traidora. Ojalá te mueras. El juez dictó sentencia provisional en ese mismo acto. Denegó todas las medidas de protección solicitadas por Mónica y ordenó que se abrieran diligencias contra ella por denuncia falsa y falso testimonio. Además, le dio un plazo de 24 horas para abandonar mi casa. Cuando salimos del juzgado, Mónica me estaba esperando en la puerta. Ya no fingía dolor. Ya no había collarín. Sus ojos eran 2 pozos de odio puro. Has ganado esta batalla, Adrián. Pero te juro por lo que más quieras que no vas a tener paz. Julián y yo nos vamos a encargar de que cada día de tu vida sea un suplicio. Julián no va a encargarse de nada. Mónica, le dije. Ha sido detenido esta mañana. Su mujer presentó una denuncia por robo. Parece que Julián sacó dinero de sus cuentas conjuntas para pagar los hoteles donde os veíais y para comprarte ese bolso que llevas puesto. Además, mi abogado ha presentado pruebas de que él te ayudó a redactar la estrategia de la denuncia falsa. Se llama complicidad. Mónica se quedó petrificada. El bolso que llevaba en el brazo parecía pesarle de repente 1 tonelada. Se dio media vuelta y empezó a caminar rápido, desapareciendo entre la multitud. Volví a mi casa esa misma tarde. Ricardo y Silvia me ayudaron a cambiar las cerraduras. La casa estaba destrozada.
Mónica había rajado los sofás, había roto los telavansars y había tirado lejía sobre mi ropa. No me importó. Las cosas materiales se pueden arreglar. Lo que ella no pudo romper fue mi integridad. Esa noche, mientras limpiaba el desastre, sonó el timbre. Era Sandra. Venía con una caja de pizzas y una botella de vino. Pensé que no querrías estar solo, me dijo. Nos sentamos en el suelo del salón, entre los muebles rotos. ¿Cómo está ella?, pregunté después de un rato. En un hotel barato en las afueras. Ha llamado a todos sus amigos pidiendo dinero, pero nadie le responde. El post que puso en redes sociales se ha llenado de comentarios de gente que estuvo en la puerta del juzgado y escuchó lo que pasó. Ahora es ella la que no puede salir a la calle. Me sentí extrañamente vacío. No sentía satisfacción por su desgracia. Solo sentía una inmensa fatiga. Semanas después, el divorcio se tramitó por la vía de urgencia. Gracias a las pruebas de infidelidad y a la cláusula que Ricardo había impuesto, recuperé la totalidad de la casa y el dinero que ella había sustraído de la cuenta. Mónica fue condenada a una pena de multa sustancial y a trabajos en beneficio de la comunidad por la denuncia falsa, además de antecedentes penales que le cerrarían muchas puertas en el futuro. Julián perdió su trabajo y su familia. Su mujer lo dejó sin nada. La última vez que supe de él, estaba trabajando de guardia de seguridad en un centro comercial de otra ciudad, viviendo en un estudio minúsculo. Mónica intentó contactarme un par de veces más desde números diferentes. Me pedía perdón, me decía que estaba enferma, que necesitaba ayuda económica porque sus padres la habían repudiado totalmente. No respondía a ninguno de sus mensajes. Bloqueé cada número. Aprendí que la empatía con un depredador es solo otra forma de permitir que te muerdan. Hoy, 6 meses después de aquella cena, he vuelto a pintar la casa. He comprado muebles nuevos. El jardín, que ella dejó morir por descuido, vuelve a tener flores. Ayer me crucé con Silvia en el supermercado. Nos abrazamos. Ella sigue sin hablarse con su hija. Me dijo que Mónica se ha mudado con un hombre mucho mayor que ella, alguien a quien probablemente esté intentando manipular ahora. Me dio pena, pero por un momento. Luego recordé el sonido de su voz bajo mi cama, planeando mi ruina, y la pena se disipó. Me subí a mi coche, puse música y conduje hacia casa. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía el peso de la vigilancia ni el miedo al siguiente ataque. La verdad es un camino largo y doloroso, pero es el único que te lleva de vuelta a ti mismo. Miré el asiento del copiloto, donde antes siempre estaba su bolso o su teléfono. Ahora no había nada. Y ese nada era lo más hermoso que había visto en años.